Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. El podcast donde platicamos sobre marcas, sobre nombres, sobre el mundo y la vida creativa y de vez en cuando también de cosas que nos pasan en el día a día. Como saben, pues hoy toca episodio con invitado. Es una invitada que tenía muchas ganas de poder platicar con ella, que desde que conocí su proyecto me gustó mucho, se me hizo muy interesante. No solo eso, sino que es algo con lo que yo mismo creo, pienso, y que me da mucho gusto que exista, que alguien lo haga, y quiero poder aportar todo lo que pueda para que más gente como ustedes conozcan este proyecto. Belén Quiñones, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá, por tomarte un tiempo para en estas épocas raras, pero claro. Muchas gracias. Pues bueno, como te había escrito sobre el proyecto que estás teniendo y quiero empezar con eso. Si nos puedes platicar un poquito de esta tesis, porque es una tesis, ¿no? Uh-huh. Que estás teniendo. ¿Tú estás estudiando diseño? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Ok. Y decidiste, pues, hacer tesis, cosa que normalmente te dicen que no hagas. Básicamente no lo decidí. En mi universidad la única forma de graduarse es de tesis o de promedio, pero pues no alcanzaba el promedio. Pero tesis será. Exacto. Ok. ¿Sobre qué es la tesis? Básicamente el título como tal es la opresión sistémica o sistemática que se ha ejercido sobre los grupos históricamente no representados, la fotografía editorial y la industria de la moda. Ok, perfecto. Ese es como el título elegante. No, y que de entrada ya te está, o sea, ya nos posiciona en un punto interesante. O sea, de entrada. Mi duda es, y antes de que nos metamos un poco a indagar sobre ese tema, es uno, ¿cómo decidiste hacer específicamente sobre ese tema tu tesis? Y dos, ¿qué tan complicado fue que te aprobaran ese tema? ¿O fue sencillo? ¿Fue fácil? ¿No? ¿Cómo fue el proceso? Ok. Pues básicamente el proceso, después de varios ejercicios con mis maestras de tesis, llegué a la temática. Ya venía como lo que inició la pandemia y unos meses atrás tomando fotos, pero pues en la pandemia como tal profesionalicé un poco mi trabajo de fotografía. Okay. Y pues ya venía con toda esta idea de hacer fotos y era como lo más latente en mi vida y lo que más me emocionaba. Entonces, pues quería hacer una tesis enfocada a la fotografía. Ok. Y yo en pandemia tomó mucha fuerza una modelo que se llama Karen Espinosa, que fue como de las primeras, no digo que la primera, porque ha habido bastante cambios en la moda, tal vez en México. Allá hablaremos en Mérida. Pero fue una de las primeras modelos con rasgos indígenas de Oaxaca en salir en la portada de Vogue México. Entonces, yo me sentía muy identificada con Karen y cómo había estado posicionándose en las grandes esferas de la moda. O sea, es embajadora de Prada, o sea, como en la moda está empezando a cambiar. Y yo me había dado cuenta que en mi ciudad, independientemente de si yo sabía de moda o no, esa temática no había cambiado. Y lo había visto por la fotografía, había trabajado a veces con pequeñas marcas que, gracias, tenían una visión de sí ser abiertos e inclusivos, pero estaban haciendo justo eso porque ellos mismos se habían dado cuenta que no era en Mérida. Entonces, básicamente ese fue como... Ya tenía ese feeling de querer hacer algo con foto y pues la inclusión. Y otra de las cosas que creo que es importante mencionar es que pues yo en 2019 empecé con una organización que yo traje aquí a Mérida, que era de paz y derechos humanos, con los premios Nobel de la Paz. Y pues igual en pandemia agarró como fuerza en mí todo esto que era como el activismo, la representación, los jóvenes. Y pues gracias a esta organización tuve como
acercamiento con perspectivas muy distintas a las que solo hay en México, porque es una organización internacional. Entonces, pues se combinó, ¿no? Mi incursión en el activismo y en la fotografía. Entonces fue como, vamos a encontrar un tema de estas dos cosas que me apasionan, y pues dije, ¿dónde hay un tema a atacar? Pues fue la representación. Y es que justo, o sea, algo que sucede es que de repente tenemos esta perspectiva de que una persona que quiere como cambiar el orden o el estatus, es una persona que de repente está enojada con la sociedad, o que vivió cosas complicadas, o que tiene este resentimiento. Y puede ser que algunos sí sean así, pero... Y quiero saber tu opinión de esto. Pero creo que... y puedo hablar también por mí porque a mí me pasó esto. El querer cambiar o querer modificar lo que sucede alrededor de ti tiene que ver más con un proceso de contemplación. Ajá. O sea, y creo que la pandemia ayudó mucho a eso. El desacelerarnos de estar en todos lados. Como esta frase de que viajar te abre la mente, ¿no? Obviamente, hoy, con la tecnología que existe, ya ni siquiera tienes que viajar. O sea, con que te pongas a leer, a ver, a analizar, a platicar en cualquier formato con personas de otro contexto y empiezas a observar lo que está sucediendo, te hace darte cuenta de con qué cara o con qué perspectiva puedes observar lo que está sucediendo alrededor de ti. Y es cuando empiezas a decir, ok, hay algo que no cuadra, o sea, hay algo que está raro, ¿no? Y sobre todo te dan las perspectivas que no habías visto de por qué si allá está sucediendo esto que tiene más sentido y lógica, y dices, por supuesto, y claro que debería de ser así, y volteas a ver acá y dices, pero ¿por qué no estamos en eso? Ajá, ¿por qué mi ciudad está un poco...? ¿Por qué mi ciudad está...? O sea, ¿por qué mi colonia, por qué mi ciudad, por qué mi estado, por qué mi país está así? Ok. ¿Y cuánto tiempo nos va a faltar? Porque ves al otro país o ves al otro estado y dices, bueno, ellos también estuvieron como nosotros. Solo que eso fue hace 20 años. O sea, nos faltan 20 años para llegar a eso. Y en esos 20 años, esa otra persona, ¿dónde va a estar? Ese ejercicio de contemplar o de ver qué está sucediendo y tomarte el tiempo de analizarlo, a mí por lo menos es lo que me lleva a decir, creo que hay cosas que sí pueden mejorarse. Claro. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas sobre todo esto? Yo creo que específicamente en nuestro país hay muchas temáticas a mejorar. Y creo que... no sé. Respondiendo un poco a tu pregunta sobre cómo vamos a ver pues el mundo en 20 años, yo creo que preferiría en este momento enfocarme en cómo voy a ver mi ciudad en 20 años. Porque al fin y al cabo, o sea, yo no... Bueno, nosotros como personas no podemos detener ese cambio. Al fin y al cabo, siempre tal vez en la primaria, cuando te están enseñando sobre México, y te dicen, y te dan esta triste realidad de que México no es potencia mundial, de que hay otros países que están mejor económicamente, mejor en situaciones de derechos humanos, etcétera. O sea, desde pequeños nos enseñan eso. Y siempre hacen esta analogía de que el cambio en México, de aquí a que lleguemos a lo que está, por ejemplo... Europa, Estados Unidos, va a tardar no sé cuántos años, pero de aquí a que... O sea, eso sin que esos países siguieran avanzando. Exacto. Y creo que es un cambio que al fin y al cabo no podemos detener. Entonces, me gustaría como enfocarnos en qué podemos hacer en esta ciudad en los próximos 20 años para dejarlo un poco mejor de lo que nosotros la encontramos cuando llegamos a este mundo, que fue como nacer. Entonces, creo que es inevitable. Y no sé qué más comentar. No te preocupes. Por ejemplo, o sea, y cuando... Ok, regresamos al tema de la tesis. Ok, dices, decides ese tema, ¿no? Lo presentas porque supongo que lo tienes que presentar con los asesores de tesis y ellos te lo tienen que aprobar. Sí, realmente... ¿Qué sucedió? Fue un poco problemático. Porque específicamente... creo que el tema... porque al principio la temática, o sea, el título de la tesis no era lo mismo. Era algo como más descriptivo. Personas indígenas, personas racializadas, personas LGBT, etc. Y pues en la universidad en la que estoy, ciertas personas tenían como una preocupación de que fuera demasiado disruptiva la tesis. Claro. Por lo cual al principio no me la querían aprobar. Y yo recuerdo estar ante mis directivos diciéndoles que realmente no me interesa. O sea, siempre he sido esa persona que... Y me enseñaron a ser esa persona
que si no te resuelve el primer directivo la situación, siempre hay alguien más arriba que te puede ayudar a resolver la situación. Entonces yo recuerdo que en plena plática con mis asesores de tesis me estaban diciendo, oye, los directivos de la carrera de diseño no creen que tu tesis es un tema muy complejo, entonces o podemos cambiar el tema un poco o pues completamente, como nos hacían estos ejercicios que te comentaba al inicio, como de investigar qué nos gusta. Y yo tenía otros temas distintos y me dijeron, o podemos trabajar sobre los otros dos temas que ya habías escogido. Y como yo estaba tan en la línea de que quería esto, y sobre todo a mí como persona en el activismo, cuando me dijeron que no se podía porque era demasiado disruptivo, fue como para mí, ¿qué? O sea, ¿cómo? Sí, es literalmente gasolina. Ajá, exacto. Fue como... Pues ahora ¿por sí. qué? O sea, ahora solo porque me dices que no, lo quiero hacer más. Sí, exacto. Y algo que he aprendido es que en Mérida específicamente, las personas que están a cargo no están acostumbradas a que la gente les diga que no está de acuerdo. Sí. O sea, los maestros... creo que es muy mexicano también eso, ¿no? Exacto. Están muy acostumbrados a la pasividad de sus estudiantes. Entonces, yo siempre fui... O sea, en la carrera fui como esa persona que iba como... Y sí hablaba. Sí. Entonces, creo que mis asesores de tesis me vieron tan decidida en... No voy a cambiar mi tema... Puedo hacerlo tal vez menos fuerte la temática descriptiva, tal vez ser un poco menos, más ambigua, pero en el texto sí tratar personas LGBT, personas racializadas. Entonces, así fue como terminé con el título de grupos históricamente no representados, porque eso engloba muchas cosas, pero me da la libertad de yo poder hablar de estos 4 grupos que a mí en lo personal me interesan. Sí, o sea... Y es que también es como... Y yo lo veo... O sea, a veces me impresiona mucho este tema, estos conflictos. Cuando, en teoría, una universidad tiene que ser la fuente de conocimiento para la sociedad. Y más si estás fungiendo como alguien que está haciendo una tesis, una investigación, tiene que ser referente a... Pues, cómo aportas, cómo tú ves, qué estás dejando, de qué sirvió que tú estudies en esta universidad y qué es lo que vas a aportar a lo que te rodea. Entonces, con mayor razón, ese tipo de temáticas que si tú piensas o cualquier alumno piensa que no están bien y lo quiere indagar en el tema, quiere investigar y quiere proponer algo, debería de haber el espacio, al contrario, deberían de incentivar que este tipo de cosas sucedan. Porque el diálogo es lo único que va a provocar que realmente alguien, empiece a cambiar algo, ¿no? Si no lo platicamos, si no lo hablamos y si lo censuramos, pues nunca vamos a avanzar. Creo que eso es súper claro. Pero, ok. Bueno, entonces, al final te lo aceptaron, ¿no? Sí, me lo aprobaron. Y que eso es un punto importante. ¿Qué tan difícil fue para ti, por ejemplo, ese cambio en el tema del nombre? O sea, de que tú querías que fuera específicamente decir esto y luego te dicen, no, pero sí, si lo cambias. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue aceptar eso para ti? Básicamente, otra de las cosas que he aprendido en mis pocos años de resolver problemáticas es que más allá, o sea, no es ceder, o sea, no estaba cediendo mi temática, sino simplemente requiero ajustar ciertas cosas para que yo tenga la libertad de hablar sobre lo que quiero hablar. Entonces, ya platicando con mi hermano, porque mi hermano, o sea, en mi familia somos muy similares en cuestiones de hablar de cosas sociales, etcétera. Entonces, mi hermano me estaba platicando justo que en su momento, hace 10 años, cuando él estaba haciendo su tesis, le sucedió exactamente lo mismo. Pero la universidad en la que él estudió es más burocrática y más conservadora. O sea, completamente lo opuesto a el escenario en el que yo me estaba presentando, pero pues me aconsejó que, pues, sí luchara por mi causa, pero que fuera un poco más moderada no en la temática, sino en cómo yo manejaba la situación para que fuera un ganar-ganar. O sea, ceder en algunos puntos con tal de que esto se pueda llevar a cabo. Ajá, exacto. ¿No? Era más importante la causa que mi enojo porque no me permitieran hablar textualmente en el título de la tesis. Porque pues en la tesis como tal sí estoy hablando de esas temáticas. Sí, solamente es un tema de formato. O sea, al final es como... Tal cual. Da igual, o sea, está bien, si le quieres poner... Es como cuando haces un libro y de repente es como que el título del libro tiene que ser más comercial, porque el libro se tiene que vender, si no... O sea, y dices, no, pero es que yo quiero que mi libro se llame como yo lo imaginé. Sí, pero si tu libro no tiene un título comercial y que hace que se venda, tal vez no vas a tener el recurso para escribir un segundo libro. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener uno con el título que tú imaginaste? ¿O tener 2, posiblemente 3, 4, 5, que lleguen a más personas gracias a un título que puedes
ceder un poco, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es importante. Pero justo que ahorita hablabas del tema de tu familia. ¿Qué tanto crees que fue valioso, importante o crucial el apoyo que recibiste de parte de tu familia o la visión que tiene tu familia o la manera de pensar que tiene tu familia con todo lo que estás haciendo, por lo menos hasta ahorita? Pues, como comentaba, desde pequeña siempre he visto a mis hermanos y a mis padres como personas que no guardan silencio cuando algo no les parece o cuando está una injusticia sucediendo. Entre cosas más básicas como pelear un precio exorbitante, tal vez nos han sucedido varias cosas como con aviones en las que luego los dichosas aerolíneas se cobran como extra en el equipaje. Desde cosas tan básicas tal vez como ese, de pelear que no es justo, a ya injusticias sociales como, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Mi hermano igual tiene una organización distinta a la que yo comenté al inicio. Y estuvo como hablando en su momento, cuando no se aprobaba todavía, el matrimonio igualitario. Entonces, desde cosas muy básicas o tal vez más sencillas, hasta cosas tal vez un poco más complejas, no más difíciles ni menos difíciles, sino más complejas. Siempre desde pequeña me han enseñado a hablar. Y entonces creo que igual me han dado la libertad de hacer muchas cosas, sobre todo porque fui la más pequeña. O sea, mis hermanos me llevan 18 años. Entonces, mis papás cuando yo nací, como que ya habían pasado todos los temores que tal vez era ver a sus hijos crecer. Entonces ya estaban más acostumbrados a ciertos comportamientos que yo tenía. Entonces tuve una adolescencia muy libre, una universidad muy libre. Entonces siempre como que me han dejado decidir qué quiero hacer con mi vida. Entonces nunca me pusieron trabas. Mis papás muy pocas veces me dicen que no haga cierta cosa. Pero es más como por las situaciones que suceden lamentablemente en nuestro país de si alzas la voz puede tener repercusiones muy negativas para tu persona, tu familia y pues personas que quieres. Entonces siempre me han apoyado muchísimo y de hecho cuando comentaba que estaba teniendo problemas con que me aprueben mi tesis y me dieron largas así de que en la siguiente clase te decimos si sí o no está aprobada la temática. Recuerdo platicar además con mi hermano, con mi mamá, y me decía que justo eso, exactamente lo mismo, ¿no? Que fuera un poco más moderada en el acercamiento que estaba teniendo con mis asesores de tesis y que si tenía como alguna injusticia, que hablara con el director o con el rector de la universidad. O sea, esa frase que digo de siempre hay alguien que más arriba es mi mamá. Mi mamá nos enseñó eso. Entonces, básicamente siempre tenía esa libertad. Y ahora, por ejemplo, ya hablando específicamente de lo que trata la tesis, ¿qué es como tu visión o qué es lo que querías o quieres lograr? O sea, ¿cuál es el punto de hablar sobre esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el punto de hablar sobre esto es darle un espacio a las personas para expresarse y con eso inspirar a más personas. Y no quiero atribuirme el hecho de que yo fui la primera, porque como dije, o sea, en México ha habido proyectos como estos muy similares. Tal vez en Mérida no ha sido el primero o ha sido como el de estos últimos años. ¿No? O sea, no puedo atreverme a decir que yo soy la que está cambiando la industria de la moda. Realmente no. Pero sí quiero darle un espacio en mi generación. En el grupo de personas que yo conozco, Mérida es muy pequeño y sé que tal vez en mi edad, rango de edad, no había nadie que estaba haciendo algo como esto. Y sí, ¿no? O sea, creo que hay un poder muy grande en cuando tú, como persona, ves una imagen de alguien que se parece a ti. No es mentira o sea, siempre he visto este movimiento de la gente que dice, es que es inclusión forzada, es que la representación no es tan importante. O sea, ese tipo de cosas. Yo, porque lo he vivido de primera mano, sé que la representación es muy importante de todo tipo. O sea, no tienes que... Para sentirte representada no tienes que ver a alguien, por ejemplo, yo que soy una persona morena, no tengo que ver tal vez a una persona morena para yo sentirme representada. Eso es un ejemplo. Tal vez si yo veo a una persona con el cabello corto, ahorita lo tengo corto, yo me sienta representada por esa situación. Entonces creo que este tipo de situaciones hace que sea muy importante y más para los jóvenes en nuestra actualidad, que puedan sentir esa inclusión y sus identidades sean validadas. Y por ejemplo, si tuviéramos que... Imagínate que hay alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, que no... O sea, no tiene idea del proyecto, no lo ha visto. Les vamos a dejar obviamente todas las redes y todo para que lo vayan a checar.
Pero si alguien que nos está viendo o nos está escuchando quiere saber de qué trata, ¿cómo se lo explicarías? O sea, de manera concreta de alguien que no sabe nada, ¿cómo le explicarías de qué trata el proyecto? Sui Generis es una agencia de modelaje que surge a raíz de un proyecto de tesis universitaria que busca romper con este esquema que ha ido por años en la industria de la moda, no solo en México, ni en solo la industria de la moda, porque como dije, no soy experta en moda, no estudié nada relacionado, y en la fotografía. Y en los medios en general, o sea, la televisión, en publicidad, siempre ha habido esta nula representación en el mundo. En el mundo. Hace años atrás, otros países se fueron dando cuenta y pues abrieron la perspectiva. Y en México igual, pero estamos como en un lento proceso. Entonces, básicamente, es esa agencia que está rompiendo con estos sistemas de generaciones de no representación enfocada a jóvenes y creativos de la industria de Yucatán y del sureste que quieran como o tengan esa espina de crear un cambio. Porque las nuevas generaciones en su mayoría están siendo más conscientes de las temáticas sociales. Entonces, básicamente es una agencia en la que todas las personas se pueden ver representadas. En algo tan exclusivo, como podría decirse, como lo es la moda. La moda. Entonces, digamos que para resumirlo un poco, es como esta agencia de modelaje que está tratando de buscar representar a la mayor cantidad de personas a través de las personas que están modelando. Y que esto se puede utilizar en una industria como la de la moda, justamente. O sea, del diseño de moda, que históricamente es de las industrias que más le ha costado trabajo este tema de la inclusión. Desde, o sea, y ni siquiera hablemos de una inclusión de color de piel, o sea, de peso. O sea, de características físicas. O sea, es muy complicado. De hecho, vi que estabas como también en el tema de hace que el año pasado, cuando fue este tema del Fashion Week, y que hicieron una pasarela en el monumento a la bandera, ¿no? ¿Fue a la bandera? No, el monumento a la patria. Sí. Fue en el monumento a la patria, ¿no? Que hicieron esta pasarela en el monumento a la patria del Fashion Week. Y despertó todo un tema, una conversación alrededor de que o sea, prácticamente ninguna de las modelos que estaban ahí pues hacían, o sea, no representaba a ningún porcentaje importante de la población del estado. Cuando, en teoría, lo que estaban mostrando es la parte de moda del estado. Exacto. Entonces, vi que estuviste como en ese tema. Creo que hubo como varias cosas. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo te involucraste? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste? Básicamente yo, o sea, ya eso fue sí fue el año pasado, pero fue, ¿no? Si no me equivoco, como por ahí de hace... No sé si fue... No me acuerdo. Pero sí fue como a mitad de año, un poquito después de mitad de año. Yo ya me encontraba escribiendo mi tesis, entonces ya tenía como esta temática empapada en mí. Y pues básicamente yo sabía que iba a ser el Fashion Week porque sigo a varios fotógrafos y fotógrafas que cubren moda aquí en Mérida y en Yucatán. Y pues solo vi, o sea, realmente a mí me causa muchísimo enojo que vendan Yucatán como inclusivo y como diverso cuando ciertas marcas hacen ese tipo de cosas que creen que su representación es darle espacio a modelos yucatecas, que eso es muy importante. O sea, no estoy diciendo que no sea importante que se le den espacios en proyectos tan importantes como sería el Fashion Week a modelos yucatecas, pero en ese paso se escudan estas personas en que sí están siendo inclusivos porque están dándole oportunidad a talento local, pero ¿a qué talento local están dando oportunidad? O sea, cuando pues sí es talento local, pero siguen siendo las mismas personas que siempre hemos visto. Entonces, pues básicamente yo hice como una publicación en redes sociales, arrobé al Fashion Week y a las marcas que estaban siendo cero inclusivas. Y pues se empezó a compartir entre mi grupo de amigues. Sigo a algunos activistas, pues por lo que comento de la organización, y hubo un tiempo que estuve como muy metida en esta temática. Y varias personas del medio como que me retuitearon. Mi hermano igual, que igual hace activismo, igual reposteó. Si no me equivoco, creo que hasta Tenoch Huerta le dio retweet a algo de mi hermano, o le dio me gusta. O sea, como que sí llegó un poco a otras instancias. Sí, exacto.
Y gracias a mi hermano, un reportero lo contactó. Y pues como había visto la publicación de él, pensó que él era como el que había iniciado. Pero mi hermano pues lo refirió a mí porque pues dijo como, no, yo no lo inicié. Mi hermana fue la que está hablando de este tema. Si quieres, entrevístala. Y pues me hicieron una entrevista muy corta, como de 2 minutos, en las que como que se fue a instancias completamente estratosféricas de cosas que yo no imaginé que iban a suceder. O sea, yo vi publicada la entrevista como 2 días después de que... O sea, como era un tema que estaba latente. O sea, lo sacaron rápido. Sí, lo sacaron rápido. Y lo que me sorprendió, y lo que en la mayoría ya lo sabemos, las personas que estaban comentando cosas negativas eran personas más adultas que ni siquiera conocen muy probablemente a la marca de la que yo estaba hablando. O sea, solo fue como, esta niña... Sí, voy a comentar. Y porque, o sea, hasta cierto punto, yo no soy de la idea de pensar que los adultos no tienen responsabilidad sobre situaciones que están sucediendo. O sea, sí entiendo eso de... No, entiéndelos, crecieron en otra época. Y sí, hasta cierto punto comprendo esa situación, pero creo que como están los tiempos hoy, o sea, ya hay mucha información. Hasta en la televisión, en el programa más conservador, hay información de lo que está sucediendo allá afuera, en temáticas sociales. Entonces, no estoy de acuerdo que los adultos crean que, pues sí, no, la moda siempre ha sido... O sea, sí, crecieron con que la moda era para personas delgadas, blancas, con rostros europeos, etcétera. O sea, es la norma que ellos creen que tiene que ser la norma. Entonces, ven a alguien que, aparte, es una persona racializada, que es joven, entonces que es mujer, entonces tenía muchas situaciones en las que los comentarios eran hacia mi persona. O sea, no había alguien que debatiera, y muy pocas personas sí decían como, oye, yo soy fotógrafo de moda y eso no es así, no sé cuánto. O sea, como de los 3,000 comentarios que eran, como 10 eran de personas que sí estaban en la industria y como que tal vez no estaban de acuerdo conmigo, pero debatían mi narrativa, no como los otros 2,000, 3,000 comentarios que eran sobre mi apariencia y sobre... Sí, comentar por comentar. Ajá, exacto. Sí. Es que... Ok, y te quiero contar un poco de mi experiencia con una temática similar. O sea, con una situación similar, ¿no? Igual en pandemia, pues nosotros nos dedicamos a hacer nombres, ¿no? Eso es lo que hacemos. Somos un estudio enfocado en la creación de nombres para todo tipo de proyectos, para todo tipo de cosas. Y dentro de... Como cuando haces algo constantemente, pues vas encontrando ciertas cosas, ciertos criterios o ciertas observaciones que, pues, alguien que no se dedica a eso todos los días, pues no ve, por supuesto. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó el punto en donde estábamos tan metidos en el tema de para qué nos sirven los nombres, cómo los utilizamos, qué tanto impacto tienen las personas, cómo funcionan, que empezamos a darnos cuenta de que probablemente un nombre de algo puede tener un impacto muy grande. El mismo nombre de como persona, ¿no? Sí. Y empezamos a llegar a temáticas como por qué una persona que hace una transición se cambia de nombre y lo importante que es ese nombre y cómo le da identidad. También el nombre de la ciudad en la que vives, el país, el estado, todo. El impacto que tiene en tu inconsciente también. Entonces llegamos a ciertas conclusiones como, por ejemplo, se nos hizo de repente de un punto como no lógico el cómo en una ciudad como Mérida, con tanta diversidad de muchas cosas, que como tú lo decías, una de sus cartas principales de los últimos años ha sido la inclusión. Sí. O sea, eso es lo peor. O sea, si dijéramos, bueno, sabemos que el Estado está enfocado no en la inclusión y está enfocado en ciertas cosas antiguas. Hay una lucha que hacer, por supuesto, pero ya sabemos a qué nos atenemos. El problema es que el estandarte principal de los últimos años ha sido la inclusión. Y cuando ves hacia adentro, pues no sucede. Entonces, ¿cómo en una ciudad así, la avenida principal de la ciudad, que además es la avenida que sale en todos los videos promocionales turísticos, tanto locales como nacionales como internacionales, la avenida que tiene los principales atractivos turísticos que se han hecho hasta el día de hoy, de la que nos enorgullecemos, entre comillas, de lo que somos, como Paso del Montejo, su nombre viene de una persona que de entrada
no es de aquí. Además, es una persona que provocó un montón de daño material, físico, emocional, de todo tipo del daño que te puedas imaginar, o sea, matanzas, y pues los diversos personajes como Francisco Montejo, el adelantado, bla, 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 ¿no? O sea, y que la avenida principal lleve su nombre y que además hay una estatua con ellos, con un simbolismo, porque cuando te vas a analizar la estatua y cómo se construyó y cómo el simbolismo que tiene también deriva de algo que no está cool. Sí. Y entonces es como dices, tal vez si es nuestra avenida principal, si es la que más promocionamos, si es la que mostramos al mundo, si es la que todos conocemos, nos gusta, tenemos historias ahí, probablemente no debería tener el nombre de un personaje que no representa absolutamente nada de lo que somos, ni de lo que queremos ser, ni de lo que le queremos contar al mundo, ¿no? Tan sencillo como, o sea, no porque dices, bueno, la característica principal es que es historia, ¿no? Entonces historia se tiene que quedar ahí. Sí, pero si tú vas a Alemania, existe Hitler, o sea, la historia se reescribe. O sea, ahí está en los libros. Pero no por eso hay una avenida, y su avenida principal se llama Adolfo Hitler, y hay una estatua de Adolfo Hitler ahí. Porque, pues, no funciona así. Entonces hicimos toda una campaña, hicimos un video, contando. Y nuestro objetivo fue el hecho de, ¿sabes qué? Nosotros que nos dedicamos profesionalmente a esto, observamos esto que creemos que no está cool. Vamos a platicarlo. O sea, ni siquiera fue vamos a cambiarlo. No propusimos cambiarlo. Fue platiquemos si es coherente que ese nombre exista en la avenida. Además de la estatua, pero el nombre de la avenida también. Y si deberíamos tener una conversación alrededor de si deberíamos de cambiarle el nombre. Hicimos un video, se publicó, llegó a mucha gente, nos hicieron una entrevista, pasó lo mismo, tanto en el material que nosotros... porque aparte queríamos hacerlo lo más inclusivo que estuviera en nuestras capacidades. En toda nuestra ignorancia, tratar de hacerlo lo más inclusivo posible. Entonces, era un video que estaba en maya... Estaba en español, estaba subtitulado en maya, estaba subtitulado en español, con una persona que tiene raíces indígenas, que su familia es así, que es un hablante nativo, o sea, que nos ayudó con la traducción, nos ayudó nos asesoramos con especialistas historiadores para tener cada dato, cada texto, cada palabra fuera con un sustento histórico real y no nada más, pues creemos que esto está mal. No, o sea, tenía una estructura, ¿no? Sale el video, sale también, se hace como medio viral localmente. Hay muchos comentarios. La mayoría son exactamente como tú lo comentas, la misma experiencia. Nos hacen una entrevista, pasa exactamente lo mismo. Pero nuestra reacción fue como ¿sabes qué? O sea, yo me puse a leer todos los comentarios. O sea, todos, uno por uno. Y tratar de analizar cómo, para mí, era como, esa persona vio el video o no. O leyó el texto o lo que sea y decidió que era una estupidez, decidió que era una tontería. Está en todo su derecho, o sea, está bien. Para esa persona, en este momento de la historia de su vida y de su contexto, esto es una estupidez. Ok, hay personas que dijeron, tienes razón. Hay personas que dijeron, siempre lo pensé. Hay personas que dijeron y se fueron a atacar de manera personal o de manera física. O sea, no físico de golpes, sino me refiero a tu apariencia, aspectos físicos. O es que te apellidas así. O es que... O por qué ven eso y por qué no se enfocan en que hay gente que necesita comer. ¿No? Sí. Para mí fue un experimento muy interesante. O sea, yo más que sentirme agredido, mal o así, dije, está padre que... Mi punto era obtener conversaciones. Y las obtuve. Sí, se creó. De todos esos comentarios. La gente decidió que no estaba de acuerdo. Perfecto, pero hubo una conversación. ¿Cómo fue para ti lidiar con todos esos comentarios? O sea, lidiar con que te ataquen con tu aspecto físico, que te ataquen con tu edad, que te ataquen con lo que sea. Hasta de manera profesional, como tú le decías. Es que yo soy fotógrafo y esto no funciona así. Ok. ¿Cómo fue para ti lidiar con todo eso? Sí, y creo que una frase que se me quedó conmigo en toda esta situación, porque al principio fue como, ok... me están comentando cosas. Era la primera vez. O sea, yo... Sí. O sea, creo que siempre te dicen... Sí, activismo, pero no es... O sea, yo me dije a mí misma... No, este es el activismo real. El que cambia situaciones y contextos. Sí. En el que te pones en la... O sea, yo me puse en la línea de batalla y dije... Ok, voy a hablar
al respecto de esto. Y dije, ok, ese es el costo de hacer activismo y de alzar la voz. Y los primeros días fueron como soportar, hasta que ya se empezó a salir como de las manos, ya llegaban, o sea, eso era en Facebook, o sea, nadie se había tomado la molestia de buscar mi perfil ni mi nombre, hasta que ya en Instagram empezaron a llegar mensajes así de, o sea, personas que ni me seguían, así decirme, ¿tú quién eres para hablar? Y o sea, y ya fue cuando mi salud mental empezó a estar como decaída, o sea, fue como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero creo que dentro de lo positivo, muchas personas que me seguían, que en su mayoría tal vez conozco de, pues ahorita en la actualidad, muchas personas se conocen solo en redes sociales, que solo conocía en Instagram, que me siguen, les gusta mi trabajo, me estaban defendiendo en los comentarios y era como, wow. Y aparte recibí muchos mensajes de esas personas que me decían, oye, gracias por hablar de esto. Y hasta personas de la industria, fotógrafos, etcétera, me decían como, son cosas que muchas personas pensamos, pero no nos hemos atrevido a hablar porque justo sucede ese tipo de cosas. Y llegó a tal magnitud que uno de los mejores amigos de una de estas personas de las marcas que critiqué, que me empezó a robar, o sea, mi cuenta personal en Instagram de tú, niña, ¿quién eres? Supuestamente es un pseudo comediante, pero si algo hemos aprendido en estos años es que una cosa es hacer comedia y una cosa es insultar a la persona de a gratis, según él, haciéndose el chistoso de haciendo lo mismo que hacían esas personas en Facebook, pero no, él sí, o sea, y tenía creo que 20,000 seguidores, o sea, ya era como alguien que estaba hablando. Sí, o sea, ya sabía que su comentario no nada más se iba a quedar ahí, sino que iba a llegar y que iba a dañar. Exacto, y aparte me arrobaba, o sea, no era como, o sea, quería que yo supiera. Y me hizo, por eso decía, lo positivo entre lo negativo es que me hacía sentir feliz porque era una de las personas cercanas a las diseñadoras de las que yo había hablado. Entonces eso me daba a mí como respuesta que esas personas habían visto el video. Entonces, y que les molestara lo suficiente como para ir a comentar, era como, o sea, si algo te choca, te checa. Entonces, ¿y por qué tomarse la molestia de su día de ir a atacarme? O sea, y no con argumentos sólidos como algunos, pues, personas de la industria que me decían, no, eso no es así, que tal vez dentro de su mente ellos lo creen como verdad, sino era lo mismo, atacar mis cejas que estaban muy pobladas, que mi piel, que quién era yo. Y aparte recuerdo que me decía como, chamaca, tú no sabes de nada, esta diseñadora ha estado en tal lugar y no sé qué. O sea, era como más desde el ego aplastar mi argumento sin ninguna base sólida. Que además, o sea, digo, si lo ponemos en ese contexto, si es tan importante, pues ¿para qué voltea a ver a alguien que está hablando que estás recalcando, no es relevante la industria? Entonces, ¿para qué hablar, no? Tomarse tiempo siquiera de robar mi Instagram. Sí, claro. pero es que muchas veces no nos damos cuenta del impacto que puede tener un comentario, del impacto que puede tener algo que comentamos en redes sociales, que decimos, que ponemos, que le está afectando a alguien. O sea, no lo sabemos, pero le está afectando a alguien. Y creo que yo personalmente soy muy pro de que todos se quejen de todo. O sea, si algo no te gusta, quéjate. Y si puedes hacer algo para que cambie, hazlo. Inténtalo. A lo que pueda, lo que sea. Aunque esté de acuerdo o no esté de acuerdo, inténtalo. O sea, porque al final del día, tanto quiero que me escuchen. Seguramente en algún punto voy a querer que me escuchen, como cuando hicimos esta campaña de hecho se llamaba Paseo sin Montejo. Como cuando si tú me dices, es que yo creo que Montejo es el mejor del mundo. Ok, a ver, siéntate, vamos a platicarlo. Haz una campaña, haz algo, muéstralo. O sea, todo. Y seguramente del diálogo va a llegar algo importante. Pero la mayoría de las veces es este tema, ¿no? Es simplemente comentar o tratar de agarrar lo más posible para herir, para decir, para hacer... O sea, parecer que levantar la voz es lo malo, es lo extraño, es lo que no debería de hacerse. Cuando pues es todo lo contrario, ¿no? Y lo sabemos. Pero en relación a este proyecto, a esta agencia que está buscando como algo muy, muy interesante,
¿Cómo lo ves? ¿Dónde te gustaría que llegara? O sea, hoy es parte de tu tesis, ¿no? Uh-huh. Pero digo, ya existe, está ahí. Tanto que hay fotografías, las estás publicando, hay cosas. O sea, ya es una realidad. Uh-huh. ¿A dónde te gustaría que llegara? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Cómo lo ves? Creo que en los últimos días que estuve publicando como uh-huh. las fotos que ya se crearon, me llegaron varios mensajes de personas que... Uh-huh. querían ser parte de la agencia. O sea, ya hay personas que o sea, en Mérida que lo están tomando como, ok, esta agencia existe. Sí. A pesar de que, o sea, no, o sea, es una prueba piloto. O sea, todas las personas a las que yo les dije que participan en este proyecto, yo les dije, mira, esto es una prueba piloto. Si pega, va a pegar. Sí. Pero creo que lo que me motiva actualmente es realmente ver a dónde llega esto. Uh-huh. Porque creo que sí abrió los ojos de muchas personas y solo, por ejemplo, estar sentada aquí platicando uh-huh. contigo es que está llegando a los lugares correctos. En la próxima semana tengo una entrevista con un fotógrafo de Colombia que vive en Nueva York y le interesó mi tesis y pues vamos a hacer un live en Instagram. Entonces, uh-huh. como que siento que estos son los primeros pasos para que más personas conozcan el proyecto y a ver a dónde llegamos. O sea, yo tengo puesto uh-huh. a la mira hacia adelante. No sé en este momento dónde va a caer, uh-huh. pero sé que está empezando a llegar a las partes correctas. Entonces, a futuro me gustaría realmente... La única cosa que nos detiene en este momento, o me detiene, mejor dicho, es como el financiamiento. Porque uh-huh. todo lo que ves en las fotografías uh-huh. Tuvo un costo. Claro. Y... pues, o sea, muchas otras personas de mi tesis, o sea, de mi salón, hacían tesis, no sé, recuerdo que alguien estaba haciendo un libro uh-huh. y pues sí, o sea, pues esa persona que estaba haciendo el libro, pues ilustra y pues el máximo coste que que monetario fue ninguno, fue solo su tiempo. Uh-huh. Pero para que yo pudiera hacer esta agencia y pudiera hacer unas fotografías que estuvieran lo bastante interesantes para que la gente volteara a ver, independientemente de mi talento uh-huh. como fotógrafa, necesitaba personas igualmente o más talentosas que yo y con más uh-huh. experiencia en la industria para que me apoyaran. Y recurría a muchísimas personas que yo considero que son las más capacitadas para este proyecto por su visión, sus valores y sobre todo el trabajo que han hecho que veo en sus materiales. Sí. Y obviamente, pues sí, sumé a estas personas de la industria, desde estilistas hasta maquillistas, fotógrafos. Sumé a muchas personas que para mí era un honor tener estas personas en el proyecto. O sea, que admiraba y seguía en Instagram y que han uh-huh. trabajado para revistas y era, wow, les interesa mi proyecto. Pero pues, al fin y al cabo, yo no quería ser esa persona, sobre todo viviendo como diseñadora. Pues he pasado, tal vez como tú igual has pasado, que quieras regatear el diseño y como el arte en general o esta industria. En Mérida específicamente es como regateable. Entonces uh-huh. yo no quería ser esa persona y llegar, mira, tengo este proyecto y quiero tus servicios gratis. Uh-huh. O sea, todas las personas que participan en el proyecto, o sea, yo les pagué de mi dinero, uh-huh. de mi trabajo. Obviamente hubo como un beneficio mutuo, ¿no? Pero mi tesis terminó costando muchísimo más dinero de lo que yo planeaba. Ajá. Y sobre todo porque para yo graduarme requiero pues mostrar esas fotografías en el documento. Y yo no quería entregar cualquier cosa. Quería crear un impacto. Entonces, como decía, ahorita sí fue como, bueno, ya lo costeé, ya tengo el material, ya me puedo graduar. Uh-huh. Pero ya el siguiente paso que es hacerlo realidad. O sea, me tomaría muchísimos meses más ahorrar o encontrar un financiamiento, sobre todo para la página web, porque uh-huh. el motivo principal de esto es crear como una página web en el que pues todas estas personas que modelan pueden ser como promocionadas y puedan ser buqueadas, como los conferencistas tienen. Sí. Hay páginas en las que tú puedes buquear, no sé, de este diseñador y uh-huh. directamente como que contratas en esa plataforma. O sea, eso es lo que yo quiero hacer con este proyecto. Y pues sobre todo, pues las marcas lo están pidiendo. Creo que
la semana igual, una persona que es fotógrafa me manda un mensaje y me dijo que, oye, que se hiciera una agencia real. Y yo así, pues es mi proyecto, pero pues, ¿qué necesitas? Sí. O sea, yo... Sí. Pero es una agencia... Ajá, exacto. O sea, es una agencia real. O sea, está ahí, ya hay fotos, ya hay pruebas, lo puedes hacer. Entonces, al final del día es como lo que te decía. O sea, es tu tesis, empezó como tesis, pero pues ahí está. O sea, el talento ahí está. Sí, las personas... O sea, y me decía este fotógrafo justo que las marcas le pedían como a personas con diferentes representaciones, pero que pues lo que estaba a la mano muchas veces era más de lo mismo. Entonces, como que le había interesado mucho mi proyecto porque pues en futuras sesiones fotográficas necesitaba a alguien como que pues, le pasara a alguno de los modelos o modelos que salieron en las fotografías. Entonces, eso igual es como algo positivo, ¿no? Sí. Y dentro de la misma como... proyecto trabajando con estas personas de la industria que digo que son, o sea, para mí un honor trabajar con estas personas. Algo que me decían era justo eso, que igual les interesaba el proyecto porque ellos como creativos estaban buscando y ya estaban cansadas y cansados de las mismas personas. O sea, y sí habían hecho estos castings y como dentro de sus posibilidades encontrado nuevos rostros, pero pues uniendo fuerzas todos, como que encontramos a muchas más personas que ya les están dando como oportunidades. Entonces, fue interesante, ¿no? Encontramos nuevos talentos. ¿Y qué tan... Ahorita que estabas diciendo eso justo, o sea, me venía a la mente este tema, ¿no? De la colaboración. ¿Qué tanto sientes que fue clave para el resultado? O sea, ahorita platicabas que pues, trabajaste con muchos talentos y todo, pero ¿qué tanto... fue importante? O sea, por ejemplo, si tú hubieras dicho, bueno, pues lo voy a hacer yo, como pueda, como salga, lo voy a intentar. O qué tanto sientes que aportaron, se sumaron a tu visión, cambió tu visión en el proceso, se sumó a las visiones de los demás. O ¿cómo fue el proceso ya de producción de estas fotografías específicamente? Cambió mucho mi visión. Okay. Mucho. Yo... empecé este proyecto soñando, como siempre, soy una persona muy soñadora y a veces no me doy cuenta de que existen límites dentro de los cambios. O sea, tener las primeras juntas con las personas creativas era como, mira, esto lo podemos hacer, esto no se puede hacer, porque si hacemos esto, puede suceder lo que te sucedió a ti, de que una parte del sector de Mérida se va a ir contra ti. Y si se va contra ti, también se va a ir con las personas que tal vez participaron. O sea, como que era ir despacio. O sea, el cambio hasta cierto punto es poco a poco. Entonces... Que es lo que hablamos hace rato. O sea, tienes que ser flexible un poco en el formato. Exacto. Para que llegue a más lejos. Sí, yo llegaba así muy ilusionada. De vamos a revolucionar la moda. Y ahorita, mañana ya todo tipo de personas representadas en las marcas de renombre aquí. No, o sea, no. Creo que fue topar con pared. Y mucho fue como ir poco a poco buscando soluciones entre todas las personas. O sea, algo que aprendí es eso, ¿no? Que la mayoría de las personas jóvenes, porque todas las personas con las que trabajé son aproximadamente mi rango de edad, están dispuestas a hacer ese cambio. Solo lo están haciendo dentro de sus posibilidades, pero este fue como un buen proyecto para empezar. Como que todos en conjunto, pues aportáramos, ¿no? Porque al fin y al cabo no fue... O sea, sí fue más una colaboración, a pesar de que, pues digo, sí hubo como retribución económica. Porque, pues, como... Era un proyecto en el que, pues, era como hasta cierto punto, independientemente si bajábamos un poco la intensidad, seguía siendo disruptiva para ciertas personas. Entonces, pues, era como qué le acomodaba a cada quien y cuál era como el límite de cada quien. O sea, si dentro del estilismo esto es lo máximo que podemos llegar en disruptivo, dentro del maquillaje esto es lo máximo que podemos llegar. O sea, dentro del concepto esto es lo máximo. O sea, para que diéramos lo mejor, pero en el que un espacio en el que todas las personas se sintieran cómodas con cómo iba a ser representado su trabajo. Y creo que al día de hoy muchas de las personas que participan en el proyecto están como muy felices con los resultados. O sea, como creativos, o sea, personas detrás, más allá de las personas que modelaron. Están muy contentos. Entonces, creo que aprendí muchísimo cómo funciona la industria y creo que vi un 5% de lo que realmente es. Tengo nada más una experiencia que es esta. Quiero que sean más y considero que van a ser más experiencias como esta.
Pero no sé. Pero yo creo que, o sea, al final, este tipo de cosas, creo que el valor que más aporta, y ahorita tú me corregirás, es el hecho de mostrarle a las personas que pueden hacer lo que quieran hacer. O sea, al final del día, esa persona que esté creyendo que modelar puede ser algo que tenga sentido, que le guste, que quiera hacer, y que no se vea como lo que está acostumbrado a ver en campañas, en marcas y en todo, y que te haga sentir mal el hecho de que nunca voy a poder ser porque no me veo así. Este tipo de proyectos te dicen, sí lo puedes hacer. O sea, que lo demás, que todo se vea de cierta manera no quiere decir que tú no puedes hacer un cambio. Exacto. Que tú no puedas transformar. Y si no te gusta y aún así lo quieres hacer, hazlo y cambia como a donde llegues, como puedas, poco a poco. Y te vas a encontrar con personas, como te pasó a ti, de que piensan lo mismo. Y solamente es como, mira, pues sí, yo también creo eso, yo también estoy cansado de esto, yo también. Y empezamos a crear estos espacios donde alguien dice, bueno, pues tal vez yo no quería modelar, pero yo quería, no sé, salir en la tele. Y entonces yo quiero salir en la tele, pero no me veo como las personas que salen en la tele. Exacto. Bueno, ya no tienes que verte así, porque las cosas están cambiando y mientras más personas haya pensando, o sea, vayamos bajo esta dirección de cada quien puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, y no tiene que tener una limitante física, étnica, de ninguna orientación, de ninguna identidad. Es lo que le da y le aporta un valor a la sociedad muchísimo mayor que todos nosotros, ¿no? Sí. Al final. Y algo que me gustaría recalcar como, pues, mensaje hablando de como cosas que, pues, como persona podemos cambiar. Y que mis cortos años de activismo y charlas y hablar con diferentes personas del mundo me ha dado es que es esta frase que una vez escuché en una plática que esta persona estaba hablando de... Le preguntaron algo así similar a... ¿Qué era el cambio para esta persona? Okay. Y creo que se quedó conmigo esa frase, que es lo mismo que estoy haciendo con este proyecto. O sea, si yo, dentro de mi cambio y mi activismo, estoy inspirando a personas, tal vez yo el día de mañana no cambie la industria en Mérida. Ni en Yucatán, ni mucho menos tal vez, ni siquiera en Mérida, tal vez ni en mi colonia. Pero si yo el día de mañana impulsé a alguien o inspiré a alguna persona, como por ejemplo tú que viste mi proyecto y me invitó, y tal vez a ti te quede esta idea de hacer un cambio y en tal vez 5 años hagas un proyecto relacionado a esto y sigas con esto, yo habré hecho mi trabajo porque habré inspirado. Tal vez, y eso es lo que decía esta persona, yo tal vez no voy a cambiar las leyes, pero tal vez estoy inspirando a las personas que el día de mañana van a cambiar esas leyes. Entonces eso es lo que quiero hacer con mi proyecto. Okay. Inspirar a las personas que el día de mañana sí hagan esos cambios, y quien quita y yo igual sea parte de ese cambio. Y justo aprovechando esto que decías y para ir cerrando, si hay una persona que nos está escuchando, nos está viendo y que siente que no puede hacer lo que quiere hacer porque no hay un espacio, porque no hay quien lo apoye, porque le han dicho que no se puede, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Que lo haga. O sea, va a sonar demasiado cliché que lo haga, pero creo que tú como persona puedes hacer muchas cosas. Y así como lo dije hace un rato, en nuestro país, y lo aterrizamos específicamente a México, persona que nos escucha, quiero que sepas que muchas veces las cosas en ciertas áreas, no en todo, es porque nadie ha alzado la voz o porque tienen miedo de alzarla. O sea, te puedes encontrar como en este proyecto con más personas que piensan como tú y que en conjunto pueden hacer algo para cambiarlo. Que es básicamente lo que yo hice. Tuve una idea y dije, pues vamos a hacerlo. Háganlo. Nunca esperen a que las cosas estén completamente perfectas para hacerlo. O sea, si yo hubiera esperado a aprender lo suficiente de fotografía, aprender de estilismo, o sea, nunca hubiera hecho este proyecto. Realmente solo fue atreverse a hacerlo y en el proceso ir descubriendo cómo resolver las situaciones. Creo que todo en esta vida es empezar y dar el primer paso y alzar la voz, que es lo que digo. Muchas personas piensan igual que tú, solo que tal vez no se han atrevido a hablar. Y dentro de ti mismo puedes encontrar
pues, compañía, ¿no? Y una voz suena más fuerte que... Pero, mejor dicho, muchas voces suenan mejor que una voz. Okay. Entonces, eso hazlo. O sea, y lucha. O sea, los cambios yo podría decir que empiecen desde su universidad, desde su familia. O sea, yo empecé peleándome con mis maestras cada clase de tesis de no voy a cambiar esto porque esto y esto y esto. Entonces, eso me llevó a el día de hoy tener un producto del que me siento muy orgullosa y sé que no hice una tesis nada más por hacerla, que sé que estoy haciendo algo que no solo me va a funcionar a mí como profesionalmente, sino a muchas personas en cómo se sientan y cómo se ven. Entonces, eso. Háganlo y pues yo empecé en mi escuela y ahorita estoy hablando aquí en este podcast, entonces no sé qué me depara mañana. Tal vez usted, persona que me está escuchando, el día de mañana realmente esté cambiando el mundo. Y ya para terminar, la última cosa que me gustaría preguntarte es, si tuviéramos aquí en esta mesa, en este momento, imagínate que no estoy yo y que quien está aquí es ese diseñador, esa diseñadora que hace las cosas como se han hecho siempre, que se enfoca en cierto tipo de talento, en cierto tipo de diseño, en cierto tipo... Y lo tuvieras en esta mesa y tuvieras la oportunidad de decirle algo, ¿qué le dirías? Que todo se reescribe. O sea, el mundo no es el mismo que el que era hace 5 años, ni 10, ni al que era ayer. Y que se apoyen de personas jóvenes que tengan nuevas visiones y que no tengan miedo a hacer cambios. Creo que las personas que han pasado la historia en general en la industria, sea diseño, moda, fotografía, son personas que se han atrevido a hacer cosas distintas. Y creo que tal vez para algunos de estos diseñadores, estilistas, fotógrafos, maquillistas, como sea, que ya llevan muchos años en la industria, o sea, realmente pueden ver esto y pensar, esta niña, ¿qué sabe? O sea, yo he estado 15 años en esto y he aprendido a las malas, así como yo aprendí en 2, 3 juntas que no se puede hacer los cambios tan rápido. Que se den cuenta que en algún momento estas personas fueron como yo, o sea, jóvenes que tenían otra perspectiva y que tal vez en su momento hicieron muchos cambios que la gente más grande pensaba que no iban a suceder. Entonces les diría eso, que se abran a platicar con mentes más jóvenes y diversos puntos de vista y que se den cuenta que así como en la moda las tendencias cambian cada año, en la mente también. Entonces creo que eso, que empiecen a abrir su mente a nuevos horizontes y nuevas perspectivas y que el cambio social no es una moda, sino es algo que los jóvenes nos estamos dando cuenta que años atrás no era tomado con tanta importancia como le estamos tomando ahorita. Entonces, que no piensen que es moda y si lo hacen por moda, háganlo por moda, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero decir es que dentro de la misma subirse al tren de la tendencia de la inclusión, sería otro debate hablar si es correcto o incorrecto esto, porque muchas marcas hacen esto, que se ponen la bandera de inclusivas cuando en sus procesos y en sus tratos a sus empleados son cero inclusivas. Pero que lo hagan, o sea, que vean cuál es la respuesta de la gente y se sorprenderán con los cambios. Hay una moda, es que la moda debería ser accesible para todas las personas, ¿no? Y las fotos, o sea, no debe haber ese mismo sesgo. Entonces, eso diría. Ok. No sé si tuvo sentido, pero espero. No, seguro que sí, seguro que sí. Y probablemente alguien de ellos nos esté escuchando, nos vea. Y pues quién sabe, como tú decías, a ver a dónde llega, a ver qué pasa. Sí, o sea, ¿no? la flecha está ahí. Sí. No sé a dónde va a llegar, pero está llegando a los lugares correctos. Perfecto. Pues muchas gracias por venir, muchas gracias por platicar, muchas gracias sobre todo por hacer esto que estás haciendo, que en lo personal siento que es vital que haya más personas que estén haciendo esto. Y justo aprovechando esta frase, ¿no? Que decías que el cambio se enfoca más en lo que inspiran en los demás. Creo que eso es súper importante y poder que el espacio que yo tengo, sea grande, sea chico, sea lo que sea, lo pueda utilizar y lo quiero utilizar para que más personas puedan venir y platicar de lo que están haciendo y que puedan inspirar a más personas a hacer más cosas y que eventualmente, quién sabe, tal vez en unos meses venga alguien que diga que te vio, escuchó, checó este proyecto y a partir de eso
decidió hacer el suyo y podemos platicar sobre ese proyecto que está haciendo. Sí, exacto. Entonces, eso me encantaría y pues muchas gracias por hacer lo que haces y que sigas haciendo lo que haces y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Muchas gracias por compartir este video o este audio. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.